¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Qué alegría volver a verlos y a verlas. Nos encontramos hoy para continuar con el taller Formarnos que empezamos el martes pasado. Voy a hacer una muy breve introducción al profesor Cristian Cordara, que ustedes ya lo conocen porque nos presentamos la semana pasada, pero igual les voy a contar que Cristian es arquitecto, es planificador urbano, es profesor de la casa, del área de urbanismo, es profesor de la licenciatura en gestión ambiental urbana, investigador, lleva a cargo como director el proyecto que da nombre a este taller Formarnos, y es además un compañero. Y les voy a contar un poco qué vamos a hacer hoy, muy brevemente. Estuvimos la semana pasada viendo con la profesora Marita Olivares un poco de qué se trataba la planificación, qué eran las políticas públicas y qué pensamos muchos de nosotros respecto de cómo se gestiona el territorio y cómo se llevan adelante estas políticas públicas. Hoy lo que va a hacer Cristian es empezar a hablar de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y darles como una introducción general más de corte teórico para que la semana que viene podamos empezar ya a trabajar en las herramientas específicas de aplicación de la ley. El módulo que va a dictar hoy se titula El proceso de producción y apropiación del espacio urbano, el caso de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Ustedes van a tener disponible este documento, el documento completo de la clase en la página del Formarnos. Y bueno, en la segunda parte, en el taller, como les adelantamos, vamos a construir unos mapas colaborativos, que es la parte más entretenida de la jornada de hoy. Y les vuelvo a dar la bienvenida, los dejo con Cristian y nos vemos en la segunda parte de la clase. Bueno, trataré de ser lo más breve posible, aunque los que me conocen saben que me extiendo mucho. Por eso siempre me aclaro a mí mismo que trataré de ser breve. Se supone que tengo que estar terminando 7:15, 7:30 aproximadamente. Y a esa hora, cuando termine, se abre una ronda de preguntas. De todas formas, si quieren interrumpir en el medio, no me molesta para nada. Lo único que les tengo que pasar es el micrófono para que quede grabado como hicimos la vez pasada. Hay que tener ese cuidado. ¿Por qué nos interesa a nosotros interpretar al espacio urbano o a la ciudad? Aunque no es estrictamente lo mismo en términos teóricos, pero podemos entender que espacio urbano es hablar de ciudad. ¿Por qué nos interesa analizar ese espacio urbano o esa ciudad en clave de procesos como investigadores? En realidad nos interesa la visión del proceso porque nosotros creemos que la ciudad y muchos otros objetos y procesos que se van produciendo en cualquier tipo de transformación de la materia, no tienen que ser entendidos únicamente en sus rasgos más superficiales o más evidentes. O sea, si yo simplemente miro una foto de la ciudad, me pierdo de entender cuál fue la serie de causas que generó determinado fenómeno para mostrar esa foto, esa instantánea en un momento, y a la vez me pierdo de todas las consecuencias del devenir de esa foto. Por lo tanto, la mirada de los procesos es una mirada dinámica. A nosotros nos interesa esta posición epistemológica que va un poco en contra de la mirada positivista de la realidad, o sea, de la simple interpretación del hecho en su rasgo superficial o en sus evidencias más superficiales. En particular para la cuestión de la ciudad es muy importante entender cuál fue el proceso o la historia de ese devenir de los acontecimientos que fueron sumando a lo largo de generaciones diferentes transformaciones que además son continuas, no es que terminan en algún momento, pero que sí, para poner una foto y una instantánea y poder analizarlas, es requerido entender esa etapa previa. Y en base a esa etapa previa, en base a identificar cuáles son los patrones con los cuales se fueron produciendo las ciudades, tratar de ver cuáles podrían ser las consecuencias si continúan desarrollándose esos mismos patrones de producción. De tal forma que si esos patrones... ¿Espero? O yo sigo. De tal forma que si esos patrones
coinciden con lo que nosotros consideramos algún rasgo positivo de ese proceso de producción, trataremos de que se reiteren, que se continúen reiterando en el futuro, y sobre aquellos rasgos que son recesivos o negativos o que generan problemas, tratamos de trazar recomendaciones como para que se modifiquen esas formas de producir que arribaron a esos patrones con rasgos problemáticos. Por lo tanto, si hablamos de proceso, ahí hay unas palabritas claves que yo puse. Si hablamos de proceso, hablamos de causas y consecuencias. Analizamos causas y analizamos consecuencias. En este caso, estudiamos los fenómenos urbanos, pero lo mismo sería si estudiáramos otra materia, porque es una posición, como les dije, epistemológica. Al analizar procesos de producción en el espacio urbano, a nosotros nos interesa explorar la categoría trabajo. O sea, queremos quitarle abstracción al concepto de producción y traducirlo en términos de trabajo. O sea, cuando hablamos de producción, hablamos de que hay una comunidad, una colectividad o un individuo haciendo algo, haciendo cosas, trabajando para transformar la realidad. Cuando hablamos de producción, hablamos de una persona o un grupo de personas con algún sistema que procesa un cambio sobre una materia en una condición previa para asignarle un nuevo valor, para transformarla, para crear una cosa nueva. Esa cosa nueva, en lo que nosotros estudiamos, es la ciudad, es el espacio urbano, que requiere del trabajo de una comunidad para que se transforme y para que se descubra en sus rasgos constitutivos. Así que proceso de producción básicamente es proceso de trabajo, es un trabajo. Al ser un trabajo aplicado por una comunidad, estamos hablando de un proceso social, por lo tanto, no es un proceso abstracto o un proceso estrictamente material, sino que es la sociedad procesando cosas. La sociedad procesando cosas. ¿Con qué sentido se procesan esas cosas? Se procesan con un sentido de que detrás de ese cambio, de ese trabajo aplicado, hay una necesidad expresada por parte de esa comunidad que necesita que se operen cambios sobre una materia preexistente que no le es útil. Esto es muy importante de remarcar, porque si el trabajo no está sostenido realmente en una demanda que está representada en una utilidad que esa comunidad le va a dar, un poco para nosotros pierde el sentido estricto en cuanto a lo que se considera un proceso productivo. O sea, producir algo sin el requerimiento de la demanda concreta y de la utilidad de ese objeto, entramos como en otro campo de discusión, si se quiere más filosófico o si se quiere también más especulativo y abstracto. Nosotros no vamos a desarrollar mucho esa parte del proceso productivo y lo queremos focalizar estrictamente en lo que implica trabajo en respuesta a una necesidad o en respuesta a una utilidad. ¿Está bien? Por lo tanto, la ciudad para nosotros es un objeto que es requerido para desarrollar algunas funciones que le son útiles a la propia comunidad que va procesando esa ciudad, que va construyendo esa ciudad. ¿Por qué aclaro esta idea de que hay una utilidad detrás de la producción de la ciudad? Porque hay muchas porciones de la ciudad que se producen sin esta necesidad. Ustedes saben que hay un montón de espacios urbanos que se producen en condición especulativa, en condición de simple tenencia para maximizar patrimonios asociados a la tenencia de la tierra, por ejemplo, o transformaciones superficiales de cambios de normativa que arrojan valor a una porción del territorio, pero no con la condición de que alguien lo está necesitando para poder usarlo. Entonces nos interesa identificar el proceso de producción asociado al trabajo y a la utilidad porque entendemos que hay un montón de otro espacio que no se produce de esa manera. ¿Está bien? Esta es la visión desde la que nosotros tratamos de interpretar el fenómeno de la ciudad y por eso hablamos de proceso de producción. Hay una historia, hay un decurso de acontecimientos que terminan configurando un producto final, que es dinámico, que sigue cambiando, pero que uno lo puede leer en una foto. Y nos interesa leer si esa foto le da una respuesta en términos de utilidad a la comunidad o no. ¿Está? Ese es un poco el criterio de lo que nosotros entendemos por producción. Bueno, creo que todo lo que dije debe estar escrito ahí.
pero con palabras más difíciles. Nosotros trabajamos con un autor que es referente para nosotros, que es Henri Lefebvre, que es un sociólogo francés, que planteó estos términos de entender el espacio y la producción en términos sociales, no en términos abstractos o en términos materiales. Él habla que hay como una necesidad colectiva que él llama estrategia de reproducción. O sea, la comunidad necesita reproducirse con algunos códigos y para eso necesita configurar un proceso productivo que contenga esas relaciones de producción. En este caso, este proceso productivo se refleja en un hábitat urbano para nuestro caso. ¿Cómo? Un continente para un continente. Exactamente. Se requiere de la configuración de un continente para que esa comunidad se siga reproduciendo, ¿no? En términos de relaciones sociales. Para ponerlo en términos concretos y un ejemplo, hace falta establecer una relación con algún vínculo educativo, aparece una universidad. De eso estoy hablando, no es nada más complejo que eso. O sea, la comunidad necesita algo y la propia comunidad se da el lugar para poder producirlo. Ahora vamos a empezar a agregar un poco de complejidad sobre esto, porque así parece que fuera todo muy fácil, ¿no? Que cualquiera desea algo y aparece en la ciudad. Vamos a ver que eso no es tan así. La resultante de todo esto es, como dice ahí, una organización espacial, que es la que nosotros pretendemos interpretar. Si ustedes ven abajo, a su derecha, hay una serie de mapas. Esos son unos modelos, como ven es el territorio de nuestro país, una serie de modelos que lo que están pretendiendo reflejar es cómo los procesos de producción, o de vuelta, las cosas que la comunidad realiza, terminan marcando determinados patrones o una huella en el territorio. De acuerdo a cómo se den esas relaciones que Henri Lefebvre llamaba de producción, esas relaciones en las que la gente necesita intercambiar mercaderías y productos, se configuran determinados modelos de ocupación del territorio que son diferentes de acuerdo a cómo se dé esa relación. Acá hay 4 modelos, en definitiva son los modelos que han permitido la evolución del territorio a nivel nacional. El último, que es el que todavía nos sigue condicionando en la forma de funcionamiento en nuestra ciudad, es el modelo de la generación del 80, el modelo agroexportador. Estoy hablando de la generación del 80 del siglo XIX. En ese sentido yo quería mostrarles luego un ejemplo respecto de cómo esa estructura a nivel país termina condicionando el funcionamiento de las ciudades y el funcionamiento en particular de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de eso, lo que queremos expresarles es cuáles son los desencadenantes del proceso de urbanización. Si estamos hablando que hay causas y que hay consecuencias, tenemos que identificar cuáles son esas causas que desencadenan la necesidad de que se produzca la ciudad. ¿Está bien? Toda la segunda parte el segundo capítulo del módulo 2 que ustedes tienen ahí, está hablando de cuáles son estos desencadenantes. Si quieren ir leyéndolos, yo se los voy a ir contando. Quiere decir que las causas son desencadenantes porque esos desencadenantes están representando necesidades, están representando utilidades para la comunidad. Lo primero que podemos decir es que básicamente el primer gran desencadenante es el crecimiento, son los factores de crecimiento que una comunidad aglomerada va produciendo naturalmente, como resultado de esos vínculos sociales. Estrictamente, más población o más familias, como dice el cuadrito ahí, la necesidad de mayor movilidad y mayores intercambios sociales como respuesta a esa creciente población, la generación de mayores rentas, productos de la necesidad de ir ocupando nuevo suelo urbano, y el propio crecimiento económico relacionado con esos vínculos, nosotros consideramos que son los 4 factores principales de este desencadenante de causas que generan. Es un cuadrito, si lo están buscando es un cuadrito, ese cuadrito. Es decir, ¿en qué página está? En la 14, ahí está entero, yo lo voy mostrando por pedazos. En el módulo está entero, pero lo pueden ver. Esos desencadenantes requieren como materia prima fundamental para su desarrollo en el espacio urbano. Si estuviéramos fabricando autos sería hierro,
Pero como estamos fabricando ciudades, necesitamos un bien imprescindible que es el soporte sobre el cual se van a hacer las construcciones, que es el suelo. Suelo que puede ser completamente urbano o no, pero suelo como condición básica se requiere. Si fuera suelo urbano sería mucho mejor, pero ahora vamos a hacer una diferencia entre lo que implica un suelo urbanizado y un suelo en proceso de urbanización o un suelo rústico, como se llama, un suelo que no es rural, pero que tampoco es urbano. Un terreno, sí, pero no estrictamente natural, ya tiene algún grado de avance en su antropización, pero no está urbanizado, digamos. Me refiero a que no estoy hablando de un terreno del medio de un campo o de una montaña, sino que tiene relación con lo urbano, pero no está estrictamente urbanizado. Ahora lo vamos a ver. Es como un apéndice o una continuación o los bordes de una ciudad, podríamos. Se necesita suelo, entonces, para empezar a desarrollar estas construcciones que dan respuestas a las necesidades. Y esencialmente las necesidades son los famosos, o los que ustedes habrán escuchado, los usos del suelo, las cosas que aparecen en la ciudad. Hay usos de vivienda, hay usos de equipamientos urbanos, usos productivos, industriales, etcétera. Bueno, actividades comerciales, etcétera, ¿no? Todos los usos son reflejo de estas utilidades que dan respuesta a las necesidades de esa comunidad. Un poco fue lo que tratamos de emular en el primer encuentro que tuvimos cuando armamos estos círculos de tiza que nosotros le llamamos, que cada uno le asignaba una función urbana a un objeto personal y tratamos después de sacar una conclusión respecto de cómo se relacionaban esos objetos. Quiere decir que necesidad es estrictamente un uso urbano y para que se manifieste esa necesidad en el espacio se requiere suelo. ¿Está bien? Hasta ahí estamos claros. El suelo entonces es un soporte de las actividades y por lo tanto es un soporte de la respuesta que hay que dar a la necesidad de una comunidad. En general, cuando uno analiza desde una mirada geográfica clásica el concepto suelo, trata de abordar el entendimiento de esa materia desde la descripción de sus elementos físicos, ¿no? Estrictamente físicos. O sea, por ejemplo, cómo es su topografía, cómo es su condición en cuanto a las pendientes para ver si el área puede sufrir algún tipo de anegabilidad o inundabilidad, si está próximo a un cuerpo de agua, si está en una llanura, si está en un lugar de altura, etcétera. No digo que esos datos no sean importantes, de hecho son importantes porque son determinantes muchas veces de algunas decisiones dentro de dónde conviene ocupar o no una porción del territorio, pero de vuelta esa mirada es la mirada prevalecientemente decimonónica del siglo XIX, positivista, empírica, se queda con los rasgos más evidentes del fenómeno. Les vuelvo a decir, no es que no sean importantes, pero para nosotros no son los factores más determinantes del proceso de urbanización, sino que entendemos que el suelo tiene otras cuestiones que si se quiere son más intangibles, que ahora las vamos a desarrollar, que son las que terminan de caracterizarlo de una manera mejor en su condición de soporte para poder desarrollar esas actividades. Esto primero que ustedes tienen acá serían como las condiciones naturales, ¿no? Habla de los factores físicos, si tiene usos agrarios, etc. Particularmente lo que a nosotros nos interesa respecto del suelo es la visión de el suelo como una mercancía. El suelo como una mercancía. No porque tenga que ser, para nosotros por lo menos, sí o sí algo comercializable. Pero aunque no lo fuera, aunque no tuviera un valor, un pecunio, digamos, un valor en términos económicos, de todas formas hay un valor asignado que puede ser simbólico, por ejemplo. No estoy hablando únicamente de un valor económico cuando digo que el suelo es una mercancía. Aunque en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, y en la mayor parte de Occidente, ese valor está asociado a un valor de referencia capital, digamos, ¿no? No es un valor simbólico. Tiene un costo, sale algún dinero, digamos, ¿no? Pero no estamos hablando de eso cuando decimos que el suelo es una mercancía, o no solo de eso, digamos. Antes de meternos estrictamente en
cuánto vale un pedazo de suelo, sea por su carga simbólica o sea por su carga monetaria. A nosotros nos interesa explorar la situación específicamente de ese producto que sirve de soporte a todas las actividades. ¿Por qué? Porque si no entendemos cuáles son las condiciones que ese suelo le puede poner a la realización de esas actividades, no entendemos cómo es la dinámica de funcionamiento del intercambio de las relaciones sociales dentro de una ciudad. La primera cuestión que nos interesa analizar cuando hablamos de suelo es la condición de escasez, antes que su valor subsumido a la ley de oferta y demanda. Como todo bien en el mercado, cuanto menos hay, más vale. O cuanto más demanda hay y menos oferta existe de ese bien, aumenta su precio. Esa es la regla, como una regla básica que todos entendemos. Cuando uno habla del concepto de escasez, la regla esta no queda tan clara, porque en realidad sigue supeditándose a ese vaivén, digamos, pero cuanto más escaso es un bien y más demanda creciente y constante tiene, esa ley de oferta y demanda no es tan pura, no es tan limpia. No es lo mismo someter a la ley de oferta y la demanda a un litro de leche que a un automóvil. No es lo mismo en términos de necesidad cotidiana estricta. Son lo que se llaman bienes durables por un lado y bienes de consumo por otro. No es lo mismo privar a una familia de los bienes durables, por ejemplo, por la dinámica económica o por la falta de acceso a un empleo estable, que privarlo de sus recursos corrientes, de lo que necesita todos los días para poder subsistir. Por supuesto que están mal las dos cosas, pero una es más grave que la otra. No estoy diciendo que la otra no es importante. Ojalá todo el mundo pueda tener su automóvil, ¿no? Es como hay como prioridad. Cuando aparece la cuestión de la escasez, uno puede analizar esto en términos de priorización. ¿Qué condición tiene el suelo en relación con la escasez? Bueno, suelo aparentemente hay mucho. De hecho, hay mucho suelo en la Tierra, en el planeta Tierra, digamos, pero estamos hablando de suelo urbano, no estamos hablando de cualquier suelo. El suelo, de todas formas, se termina en un momento porque está el mar, digamos, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Porque está muy lejos de que se termine. Pero el suelo urbano es un producto, como venimos diciendo, o sea, una comunidad tiene que darse el beneficio de poder producir suelo urbano. ¿Qué quiere decir producir suelo urbano? Y quiere decir dotarlo de los atributos urbanos. Básicamente estamos hablando de caminos, casas, escuelas, hospitales y también cuestiones intangibles, por ejemplo, seguridad ciudadana, ¿no? Que uno pueda andar más o menos tranquilo por la calle, que haya cierto control del espacio público, que se pueda usar el espacio público, etc. Cuanto más tiene de estos objetos ese espacio urbano, más urbano es, pero más cuesta producirlo. No es lo mismo un espacio urbano que está rebosante de espacio público y que tiene mucha inversión en su espacio público, que un espacio urbano que no tiene un espacio público de calidad o que no tiene espacio público, ¿no? Que hay espacios urbanos que adolecen de este tipo de servicios. No es lo mismo una comunidad que pueda tener en un área próxima, supongamos un área de 500 metros de radio, un colegio primario, que lo tenga a un radio de 1000 metros desde su casa. No es la misma calidad urbana. Pero que haya un colegio cada 500 metros implica una inversión de toda la comunidad para que eso ocurra. O sea, porque el colegio, bueno, pues hay colegios privados también, pero de todas formas el privado está sometido a la dinámica de valorización que las reglas del Estado y las políticas públicas imponen. A lo que me refiero, cuanto más urbano es, más caro es. De eso estoy hablando. Y por eso es escaso, porque cuesta producirlo, cuesta mucho dinero producir suelo urbano. De hecho, es tan caro el suelo urbano que con el solo hecho de llamarlo urbano, ya automáticamente aumenta su valor. Ustedes saben que no es lo mismo cotizar una hectárea de suelo rural que un metro cuadrado de suelo urbano, que no se cotizan por hectárea porque es un valor tan alto que hay que bajarle la unidad de medición para poder ponerle un valor. Solo por el hecho de la expectativa de que ese suelo se vuelva urbano, aumenta su valor. Entonces, la escasez del suelo urbano... ¿Podría volver a repetirlo entre lo agrario y lo urbano?
Me dice que vuelva a repetir lo de lo agrario y lo urbano. No, lo que digo es que un suelo rural, que también es un suelo, que también tiene su valor, al no tener la producción de los atributos urbanos encima, vale menos que el suelo urbano, ¿no? Por supuesto. Pero el suelo urbano ni siquiera tiene que estar constituido como tal, y solo la expectativa, el anuncio de que un suelo rural va a ser transformado en el futuro en suelo urbano, alcanza para que aumente la expectativa de su valor, sin que se le construya un camino, una cloaca o un colegio. Solo el cambio de su uso urbano conlleva esa valorización. ¿Por qué? Porque es escaso. Como es tan escaso, ante la primera noticia de que va a aparecer nuevo suelo urbano, aparece la compulsa de precios para adquirir ese nuevo suelo urbano, que ni siquiera está producido como tal, simplemente se anuncia que va a ser producido. ¿Qué hora es? Pongamos que voy bien. La segunda cuestión atada a todos los conceptos están encadenados, ¿no? La segunda cuestión atada a la escasez es la revalorización, que es un poco de lo que ya empecé a anticipar. No solo está sometido a la ley de oferta y demanda, que de esa ley no puede escapar el valor de ningún bien, digamos, sino que también está sometida a la expectativa de la escasez, de alguna forma. No solo es escaso porque uno sabe que no hay suelo urbano de sobra, de hecho bastan ver, probablemente en la clase que viene vamos a ver cartografías en las cuales vamos a poder mostrar cuáles son las condiciones de coberturas, por ejemplo, de servicios de redes de saneamiento en nuestra área metropolitana, y están todas por encima, lo que falta, todo por encima del 50-60%, si lo miro así rápido nomás, ¿no? Si no es más incluso. Quiere decir que es suelo usado como urbano, pero no urbanizado completamente. Un suelo que le falta saneamiento sanitario no está completamente urbanizado. Pero me refiero a que hay una permanente revalorización producto de esta expectativa asociada a la escasez. Y a medida que se suma a un nuevo atributo urbano a esa tierra, va aumentando su valor. O sea que el proceso de revalorización del suelo es constante, porque se van produciendo cosas sobre el mismo. Pero no solo por eso se revaloriza el suelo. Esta es como el costado más intangible, si se quiere. No hace falta que el suelo tenga nuevas producciones sobre el mismo para que aumente su valor. O sea que no solo aumenta el precio de un suelo porque venga una calle o porque mejoren el espacio público, sino porque hay una combinación entre la expectativa de la escasez, que al miedo latente de que ese producto sea escaso, se le van trasladando cada vez más valores, no solo valores económicos, sino también valores simbólicos. Y por otro lado hay cuestiones asociadas a la localización de esa porción del suelo, que también tiene que ver con la mayor dotación de atributos urbanos y la necesidad de la mayor cantidad de población de llegar a esas áreas que tienen más atributos urbanos. Por lo tanto, cuanto más población desee llegar a un área, eso también implica una hipótesis de revalorización de ese sector del territorio. Y sin embargo, puede no habérsele hecho ninguna obra de mejora. Quiere decir que el valor, ahí es donde aparece un poco lo que yo dije al principio de la clase, no está únicamente asociado al trabajo y a la utilidad, sino a la expectativa, simplemente a la expectativa. Y ahí es donde aparece la tercera palabra, que es la especulación. La especulación no está dada únicamente porque hay una compulsa de una serie de compradores sobre un bien determinado, como una especie de remate, que estamos todos especulando a ver cuánto llegamos a pagar para poder acceder a ese bien. Sino que aquí la especulación se da justamente asociada a esta expectativa y asociada a la presunción de escasez de ese bien. Por lo tanto, la especulación no está asociada estrictamente a lo que se produce de vuelta, sino simplemente al juego de la demanda inferida que esa expectativa de la población está teniendo sobre esa porción del territorio o sobre ese terreno, lisa y llanamente. Los valores del suelo, por lo tanto, no están determinados únicamente por la carga de trabajo que se le aplica encima,
sino que hay una especie de valoración intangible, contingente, simbólica, que los economistas las estudian muy bien para otros productos y también para el suelo urbano. Continuamos. ¿Qué papel le cabe al planeamiento urbano? Que es el quinto casillerito que aparece ahí, respecto de esto que venimos diciendo. Bueno, se supone, en la clase pasada vieron un poco con Marita cuál era el papel de la planificación tradicional, si mal no escuché, así como de costado, y cuáles serían como las nuevas formas de planificar. Se supone que el planeamiento urbano viene a estandarizar o a normalizar este proceso. O sea, lo primero que dice la teoría del planeamiento urbano es que hay que asegurar un stock de suelo urbano suficiente para bajar estas expectativas de valorización, ¿no? Cuanto más suelo urbano hay, por la ley de oferta y demanda, menos compulsa para poder acceder al mismo tendría que haber y tendería a bajar el precio, por ejemplo. Por lo tanto, el principio de cualquier planificador, que por ejemplo lo que me enseñaron a mí como planificador urbano, es que lo primero que uno tiene que hacer es identificar el suelo sobre el cual se van a trasladar todos los atributos urbanos, antes de que la población necesite ocupar ese suelo. Eso es lo que me enseñaron a mí. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es anticipar el crecimiento poblacional, las necesidades de la comunidad y habilitar suelo urbano para que cuando la gente lo necesite, ese suelo ya exista urbanizado. Por supuesto, ustedes ya se darán cuenta que esto no funciona así, por lo menos no en nuestra realidad. Les cuento que en otros lugares sí funciona así. El ejemplo más paradigmático que siempre nos enseñan a nosotros los urbanistas es en la ciudad de Barcelona. No sé si habrán escuchado alguna vez el famoso ensanche de Barcelona. El ensanche de Barcelona se diseñó hace 160 años por un urbanista. En ese momento no existían los urbanistas como título, digamos, pero hoy le decimos urbanista, catalán, Ildefonso Cerdá, y todavía no está completado. Todavía no se ha completado. Todo el suelo urbano que él habilitó en ese momento no se ha completado todavía. Quiere decir que hay una planificación de un largo trecho, ¿no? Porque son más de 150 años. Por supuesto que para eso se cumple una condición básica, que es no habilitar nuevo suelo no urbanizado, porque si yo dispongo de la posibilidad de ocupar un suelo no urbanizado que es más económico, se me descalabra toda la planificación. O sea que hay un estricto control para que se pueda construir en el suelo urbano habilitado y al mismo tiempo no permitir la construcción en suelo urbano no habilitado o en suelo no urbano. Volvamos a nuestra realidad. Eso para nosotros es como imposible. Y eso es parte del gran daño que ha hecho la planificación urbana, que comentaba Marita la vez pasada, en nuestras realidades. Presuponer que siempre la comunidad va a disponer de suelo urbanizado para poder montar su sistema de reproducción de vida, ¿no? Cotidiano, sus relaciones sociales cotidianas, en un territorio previamente planificado y predispuesto a que ocurran ese tipo de cosas. Por lo contrario, lo que ha ocurrido es que esas normativas lo que han hecho es expulsar a la población y empujarlas de alguna manera a que el único suelo que puedan llegar a habilitarse para su sistema de reproducción sea suelo no urbanizado. ¿Por qué? Porque no hay suelo urbanizado. Y el suelo urbanizado que hay está concentrado en pocas manos, digamos, porque hay muy poco suelo producido desde el punto de vista urbano. Entonces, el planeamiento urbano lo que ha hecho es, de alguna manera, lo que nosotros decimos, es como cristalizar la desigualdad. Porque si su función básica es habilitar nuevo suelo de manera anticipada a la necesidad de la comunidad y no lo hace, todo lo otro es todo ruido nada más. Son todos numeritos, indicadores, que lo único que hacen es regular el mercado inmobiliario en aquellas zonas en las que está habilitado para poder desarrollarse, que en general son las zonas centrales, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda del mercado está sobre las zonas centrales. Por lo tanto, la ciudad se desarrolla únicamente en las áreas centrales. Yo conozco ejemplos de desarrolladores que prefieren tirar un edificio de 8 pisos para construir uno de 15 antes que construir un edificio en el sur de la ciudad. De Buenos Aires estoy hablando, que es donde yo vivo. ¿Escucharon lo que dije? No, prefieren demoler un edificio, o sea, prefieren ir a tocar timbre departamento por departamento, porque si hay uno que no vende, el consorcio no puede vender. Comprometer a todos los copropietarios de todos los departamentos a que le van a vender su unidad funcional para terminar comprando el terreno, demoler el edificio de 8 pisos y construir un edificio de 15. Es
en el mismo lugar, todo eso en el mismo terreno, antes que comprar un terreno que vale mucho más económico y que no tiene ninguna construcción previa, no sé, por ejemplo, en Parque Patricios, por poner un ejemplo, o, no sé, o un barrio por el estilo, o Barracas. Allá. Yo coincido con vos, sí. Lo que pasa que... No, sí, pero lo que pasa es que somos muchos, ¿eh? No, pero se entendió tu idea, se entendió. Coincido que la política es un instrumento, digamos, y que la aplica gente, digamos, políticos, ¿no? Por supuesto. Pero, de todas formas, lo que nosotros queríamos expresar es que la política pública es determinante en este sentido. La política pública no es un acto individual. Por supuesto, si uno queda reducido a que la manejen mafiosos o que la manejen corruptos, y sí, ese instrumento va a terminar siendo un instrumento romo, digamos, ¿no? Un instrumento mal habido. Es un instrumento, es una herramienta. Si yo no sé manejar un martillo y quiero meter un clavo con la tenaza, y sí, no lo voy a poder meter. O lo voy a terminar metiendo, pero lo voy a doblar. No estamos criticando al instrumento en sí. Estamos diciendo que la planificación urbana, como se ha aplicado, porque analizamos el proceso, ha generado mucho daño, independientemente de que sea el instrumento adecuado o no. Yo, de todas formas, no creo que sea el instrumento adecuado, te confieso, para nuestra realidad. Con respecto al planeamiento urbano, tal vez puede ser erróneo el ejemplo que pienso poner. En la provincia de Córdoba hay una ley provincial que se llama Ley de Arraigo. Usted va a la provincia, se presenta, no recuerdo en este momento el nombre de la dependencia específica, creo que se llama planeamiento urbano, si yo no estoy equivocada, no quiero pecar en el error. Y usted dice, bueno, me voy a asentar, vamos a suponer, en la ciudad de Embalse Río Tercero, en la montañita. Quienes han recorrido las sierras de Córdoba últimamente se han dado cuenta que han hecho muchos pequeños, o sea, la ruta principal y pequeños senderos locales. Y encuentran casas en el medio de la montaña, colgaditas ya tipo Suiza, tipo Alpes.
¿Qué pasa? La ley de arraigo le permite a la persona asentarse durante 100 años, tienen el usufructo de esa propiedad con el compromiso de quien se asentó de hacer pequeños avances urbanos. Por eso es la gran proliferación en las sierras de Córdoba de las famosas chalets y lugares de turismo, propendiendo esta ley al desarrollo del turismo como la famosa industria sin chimeneas. Y una de las cosas que se ve es, por ejemplo, esas casas en el medio de la montaña con paneles solares, cosa que, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires no están permitidos. Ellos generan su propia energía renovable y limpia, porque una de las cuestiones que están para poder arraigarse es el mantenimiento ecológico del suelo, a pesar de que, bueno, tanto el lago San Roque como el embalse Río Tercero están contaminados, el de Río Tercero por la usina atómica. Y eso provoca que se está muriendo todo el bosque de pinos de toda la zona de embalse Río Tercero. Y esta ley de arraigo le permite que usted, si quiere, o si lo desea, o le da la capacidad, se tome toda una montaña completa y haga allí una producción. Por ejemplo, si quiere producir pollitos para vendérselo a los restaurantes o chivitos, con eso le basta un corral con 4 animales y se queda con toda una montaña. Esa es la ley de arraigo. Bueno, es interesante, sí, la conocía. Para no meterme en casos en particular, lo que les puedo decir respecto de esto es un poco lo que también comentó Marita en la clase pasada. Una política pública para nosotros no es un papel de mentes que crearon mentes preclaras, sino que básicamente es un acuerdo social que cristaliza relaciones sociales en un momento dado, que establecen que algunas cosas son correctas y otras cosas no. Pero eso no es para siempre así, ni fue siempre así. De hecho, se conocen muchas comunidades, sobre todo comunidades medievales, en las cuales no existía el derecho de propiedad y existía lo que se llama el derecho de usufructo de la tierra, con la única condición de derivar parte del producido al señor feudal, pero no había un concepto de propiedad privada de la tierra. De hecho, en muchos países anglosajones esa tradición sigue preexistiendo. No en todos lados es el derecho de propiedad privada como nosotros conocemos acá, está vigente, digamos, ¿no? Pero para mí son todos resultantes de discusiones. En este caso, ¿por qué yo critico mucho a la planificación urbana tradicional? Porque ha extrapolado modelos de planificación de realidades que no le corresponden a la nuestra, nada más no porque me caiga mal el instrumento. De hecho, ya les conté el caso de Barcelona y otros casos. Aplicado acá, presuponiendo que siempre hay una avanzada del suelo producido por sobre la necesidad de la comunidad, como esa hipótesis no es cierta, ese instrumento no sirve. Eso es lo que yo estoy diciendo. Está sacado de contexto. No es que no sirve porque sí, no sirve acá. ¿Entienden? Es como como les dije antes, querer meter un clavo con una tenaza. ¿Lo voy a poder meter? Y sí, si le doy, la termino metiendo. Pero ¿y si tenía el martillo, para qué usé la tenaza? Lo mismo, quiero sacar el clavo, ¿con qué lo saco? ¿Con el martillo o con la tenaza con la que lo metí? Y no, bueno, no estoy diciendo que está mal diseñada la tenaza y el martillo. Estoy diciendo que hay que usar el instrumento adecuado en el contexto en el cual yo estoy actuando, digamos, ¿no? Específicamente, la ley, para meternos un poco en la ley de acceso justo al hábitat, tiene una serie de artículos que están más hacia el final de la ley, que justamente lo que hacen es trabajar sobre la complementación / anulación de muchos artículos de la ley de planificación de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires, que es la tan mentada 8912. 8912/77, les digo el año para que se imaginen en qué contexto se implementó, que en realidad no es una ley tampoco, es un decreto ley. Solo en nuestro país un decreto tiene rango de ley, digamos, ¿no? Conozco pocos países en los que sea tan irrespetuoso el manejo con
Pero hemos visto decretos anulando leyes a mansalva, digamos, en nuestra historia, y este es un caso en el que un decreto, o sea, un tipo que está a cargo del Ejecutivo, que encima en este caso ni siquiera fue electo democráticamente, firma un papel y le da rango de ley. Es una cosa insólita. Una ley, el único órgano constitutivo que puede aprobar una ley es un Congreso, un poder legislativo, no una persona sola porque se le ocurre. Y mucho menos una persona sola, aunque sea el presidente de la nación, puede derogar una ley por decreto. Mejor dicho, puede derogarla. Lo que tendría que pasar es que el poder legislativo tendría que saltar en tromba enojadísimo y no aprobarle ese decreto, denegarle ese decreto. Si es el mismo Congreso que 3 años antes aprobó la ley. No digo que sean las mismas personas, pero es la misma institución. ¿Entienden esto, no? Esa ley prohibió lo que se conocen como los loteos populares. Loteos populares. ¿Qué eran los loteos populares? No estoy diciendo que estuvieran bien, ¿eh? No digo que estuvieran bien, pero digo qué consecuencia trajo. ¿Qué leyó la ley? No puede ser que nuestro territorio se desarrolle con un patrón de ocupación de baja densidad, loteando cualquier campo que anda dando vueltas por ahí, sin proveerlo de infraestructuras, de cloaca y de agua, de electricidad, o todo más o menos todo así nomás, un pozo, un cable colgado de un palo de luz, y sin cloacas, y vender eso como si fuera un lote urbano. No puede ser que la gente viva en esos lugares. Listo, correcto, bárbaro, todos coincidimos. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Es que la gente, de todas formas, la población siguió creciendo, el territorio se siguió reproduciendo, y el Estado se encargó de dotar a ese suelo con infraestructura para dotarlo de condiciones urbanas. No. Entonces, ¿qué pasó? Y la gente siguió ocupando, pero fuera de la ley, peor que antes. ¿Entienden lo que pasó, no? Mi abuelo, la rama de mi mamá, mi abuelo era una persona que vivía en el campo y se mudó en la época de la primera industrialización del gobierno peronista. Era un cabecita negra mi abuelo, siempre cuento la historia. Se compró un lote en La Tablada. La Tablada es donde está el cuartel famoso donde... Sí, no, él compró en un lote, nada, no había nada. Yo recuerdo que era chico, estoy hablando de la década del... Y uno de esos dos. En la década del 80, él compró en la década del 40 y en la década del 80 le llegó la cloaca, 40 años después. Así creció, todo el primer cordón del conurbano creció con ese patrón. Por supuesto, no es lo deseado. Lo mejor es que él hubiera comprado el lote con la cloaca. Pero mucho peor es que yo no compre un lote, haga que compre un lote porque como no está legalizado, la compra es informal, ocupe un lugar y encima después la propia ley cínicamente me diga que estoy fuera de la ley. ¿Entienden lo que quiero decir, no? En Roma existía un concepto que era, no me voy a meter demasiado en esto, pero lo que es el derecho consuetudinario. Quiere decir algo así como el derecho del consenso social, el que emerge del consenso social. No hay ley que sea válida si la sociedad no está dispuesta a cumplirla. No estoy hablando de las leyes básicas de tipo no matarás, no robarás. Estoy hablando de cómo son los acuerdos sociales, cómo nos repartimos los recursos de los cuales vamos a constituirnos como comunidad. Si yo pongo una regla y la mayoría no la puede cumplir, ¿y qué clase de regla es esa? Evidentemente es una regla elitista, pensada por algún especulador con alguna ventaja inferida en la aplicación de esa ley, seguramente. Nunca hay números precisos, pero se estima, por cálculos que nosotros hemos hecho, todos los cálculos dan por encima del 50% respecto de informalidad en tenencia de la tierra en nuestra área metropolitana. Lo calculás de un lado o del otro, no hay un indicador directo, ¿no? Por ejemplo, el INDEC pregunta si la tendencia es regular. Le pregunta a cada uno de los censados. Esos números dan alrededor del 30, más o menos. Lo vamos a ver bien en la clase que viene. Pero hay otros números, por ejemplo, cuando uno analiza la estructura de desarrollo urbano atado a cualquier producto formal dentro del espacio urbano, y te dan mucho más que eso, te dan cercanos al 50%. Áreas ocupadas que no tienen saneada su condición dominial. Hace unos 15 días, ahora vamos a publicar un artículo la semana que viene desde la carrera de Gestión Ambiental Urbana, se anunció que producto de un relevamiento que realizó el Ministerio del Interior, se armó como una especie de base de datos de barrios populares y se van a regularizar las condiciones dominiales, trasladándole el dominio a los ocupantes de esos barrios censados o relevados.
No. Esto es una ley que ya está en comisiones en el Congreso Nacional, es una ley específica para esto. Entró en comisión creo que la semana pasada. Exacto, es regulación dominial. Está en comisión. Que no es la única condición para atender los problemas del hábitat, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión que no me quiero meter. Perdón, ¿cómo? No, es a nivel nacional. Bueno, es parte de las críticas que nosotros estamos, pergeñando para publicar, digamos. A nosotros nos parece, bueno, no me voy a meter, porque no tengo tiempo. No, creo que es regularización dominial o ley nacional de regulación dominial o cosas por el estilo. Igual los nombres cambian, ¿viste? Después al final, pero... Bueno, nosotros simplemente lo que les digo es que ya existen instrumentos que se podrían aplicar sin necesidad de indiscriminadamente pensar que esto es una solución. Sobre todo porque se piensa que es la solución. Y detrás de los procesos de producción, por llamarlos de alguna forma, informales o precarios o cosas por el estilo, siempre hay otros problemas, ¿no? Que son más estructurales, digamos. No estoy diciendo que esto no sea importante, pero no es el único problema. De hecho, la Ley de Acceso Justo al Hábitat trabaja con un montón de otros instrumentos y la idea de la ley es trabajarlos de manera complementariamente, digamos, no tomar esporádicamente cosas sueltas, digamos. Y por eso cuesta tanto aplicarla, porque en realidad la ley trabaja con instrumentos que ya existen, no es que inventó instrumentos nuevos, herramientas nuevas. Lo que la ley hace es dar como una especie de hoja de ruta de cómo conviene combinar esos instrumentos para alcanzar un objetivo. Esto igual lo vamos a ver mejor en la clase que viene, pero les anticipo que el secreto de la ley está en entender cómo es esa combinación, entender cada instrumento por separado. Porque si no es como, de alguna manera, el Estado haciéndose cargo de los descalabros que generó a nivel territorial, pero medio de compromiso, como medio de costado, digamos, no asumiendo la realidad estructural en la que subsumió a esa población y no dispuesto a alterar las reglas estructurales que van a seguir subsumiendo a población nueva. Porque cuando vos decís, bueno, ¿hasta qué fecha es el derecho este de que te regularicen dominialmente? Y bueno, hasta la fecha que se hizo el censo. ¿Y qué? ¿El otro día nadie más tomó una tierra? ¿No se siguió reproduciendo el mismo patrón? Ah, no, bueno, pero si fue el otro día, no, te dicen. Y eso es una locura. ¿Entienden, no? Es una cosa placebo totalmente. Bueno, continúo. Esto ya casi que lo dije todo y aparte por la hora mucho más no puedo desarrollar. Pero lo importante de todo esto, sea planificado o no el desarrollo urbano, es lo que está escrito acá en los dos cuadritos en verde, los de abajo. Ustedes ven ahí que hay como un orden en el primero, en este, que habla de parcelación, construcción, urbanización. Y en el otro de acá los altera, habla de planeamiento, parcelación y urbanización. Se supone que el segundo, planear, parcelar y urbanizar, es el de la planificación tradicional. O sea, yo primero pienso qué es lo que quiero identificar como patrón de ocupación, luego empiezo a fraccionar el suelo y lo doto de atributos urbanos. Y después vendrá la comunidad e irá construyendo su casa, su actividad en cada una de las parcelas que configuré y que ya dejé en condición urbanizada. No, o como sería cualquier ciudad, como tendría que funcionar según los parámetros de la planificación una ciudad. De hecho, hay partes de la ciudad que funcionan así, pero en general son siempre las mismas partes, ¿no? Como dije antes, las áreas más brillantes o más centralizadas o con más atributos urbanos concentrados. Ya tienen
un planeamiento, o sea, ahí por ejemplo te dicen que puedes construir FOT 3, eso es planeamiento. Te dicen que la parcela tiene 866 por 50, eso es planeamiento, y ya está parcelado. Y está urbanizado, tiene calle, tiene cloaca, tiene electricidad, agua, etc. Y vos con esas reglas podés construir en tu espacio. Pero fíjense que la otra habla de parcelación, construcción, urbanización. Lo que quiere decir es que se altera la secuencia y no tiene presencia la planificación. No tiene presencia un pensamiento previo, ¿no? En general, lo que termina ocurriendo en esos lugares es que la urbanización, que está a último lugar, allá la ven, llega, como en el caso de mi abuelo, 40 años después. No es que no llega nunca, pero llega tan tardíamente que, bueno, ya directamente ni reclamar, ¿no? Cloaca 40 años, agua de red 20 años, teléfono 14 años, como le tardó a mi abuelo, todo en el mismo lugar. Está bien, en la década del 80 el teléfono es más rápido, pero porque ya no sos más un ciudadano, sino que sos un cliente, ¿no? A partir de que se privatizó, entonces claro, con esa condición llegó más rápido. Quiere decir que, por eso decimos que el planeamiento trasladado críticamente provocó mucho daño en nuestra estructura de ocupación territorial, ¿no? Porque se alteraron esas secuencias. Les iba a mostrar unos ejemplos de cómo el proceso de producción y el sistema de producción que termina por darse una comunidad termina conformando, constituyendo el patrón de ocupación en el territorio. Pero no tengo mucho tiempo, así que simplemente les voy a contar un solo caso, que es el caso de Buenos Aires. Esto yo les quería mostrar cómo era todo el sistema de producción colonial, atado a la conquista, dicen algunos, para mí no es la palabra adecuada, digamos, otros dicen descubrimiento, etcétera, de América. Ninguna de esas palabras a mí me cuadra, digamos, pero era como el sistema de control de la producción en los territorios americanos por parte de la corona española. El diseño de la ocupación, como ustedes ven en el gráfico a su izquierda, es la típica estructura de las ciudades hispanoamericanas, digamos, ¿no? Acá hay otro gráfico que en algún momento yo habré hecho, creo que cuando era estudiante, de cómo ellos fueron tratando de establecer las regulaciones para armar los dameros urbanos, pero es interesante el orden que fueron imponiendo en lo que algunos dicen que son las leyes de Indias, que no es cierto porque las leyes de Indias no tenían ningún dibujo, simplemente era un decálogo de cosas que había que hacer, instrucciones al conquistador de turno para poder ocupar un territorio, pero no tienen ningún plano, así que eso es una interpretación libre, el gráfico blanco. Bien en el centro ustedes ven que está lo que es el damero urbano, digamos, la planta urbana. Acá digo, lo que ellos llaman solar, o lo que los españoles llamaban, o los castellanos llamaban solares, que son las parcelas, son los terrenos. Después es interesante ver cómo se van abriendo en anillos con actividades definidas en cada una de las mismas. Fíjense que hay un primer anillo, hay un primer anillo muy finito que habla de murallas o defensas en torno a esa ciudad. Esto no se dio en todos lados. Y después habla de los ejidos o los égidos urbanos, que es como el hinterland o el sistema periurbano, llamaríamos hoy, que rodea a la ciudad. ¿Por qué está perfectamente regulado y definido, égido? Y básicamente porque hay asignada una condición de tenencia a ese fraccionamiento que es estrictamente ortogonal como para poder ordenar ese reparto. De hecho, si uno analizara estructuras de égidos urbanos, siempre tienen como alguna condición repetitiva. Por ejemplo, son lotes que tienen una legua de fondo. Están normadas las medidas. Los solares de cualquier manzana de estas hispanoamericanas, en general eran 4 por manzana, o sea, eran lotes cuadrados. Todo eso es para evitar estrictamente la especulación o la diferencia. Se reparte la tierra indiscriminadamente y la mejor forma de repartirla desde un diseño abstracto es que sea todo más o menos parejo. Después, claro, los solares cuadrados de la manzana de Buenos Aires se siguió subdividiendo y ahora los lotes son todos diferentes, ¿no? En una manzana. Pero en principio eran lotes cuadrados, eran 4 lotes por manzana.
Bueno, no, las quintas funcionan, eso era el ejido ya en ese momento. Ustedes piensen que Buenos Aires en sus orígenes era desde lo que hoy es Plaza de Mayo hasta la calle Salta Libertad, digamos, o sea, una cuadra después de 9 de julio. Y llegaba más o menos hasta Belgrano, del lado sur, y más o menos hasta Avenida Córdoba, un poquito antes de Avenida Córdoba, creo que en la calle Paraguay o una cosa así, del lado del norte. Santa Fe, perdón, Santa Fe. Me confundí, no es Córdoba, es Santa Fe. Y después vean que hay otro anillo, que son las dehesas. Las dehesas son como las áreas de ganado, de pastoreo, etc. Dehesa es una palabra castellana también. Es como, el significado quiere decir como un bosque antropizado. Es un área más o menos natural, pero que está muy intervenida. Y bueno, porque también ahí estaban todo lo que son el tema de los tratamientos de los cueros, de los derivados del trabajo con los bovinos, con las ovejas, etc. Y había mucho sistema de guardado de todo eso, ese producido. Los propios son como las áreas comunes, que son bastante comunes en las ciudades europeas. Hay áreas que son comunas, digamos. De hecho, la provincia de Córdoba, por ejemplo, tiene el espacio comunal todavía. Le quedó la tradición. Si ustedes agarran un mapa de Córdoba, van a ver que los municipios no están pegados uno a otro. No es como en la provincia de Buenos Aires, que todo el espacio es de un municipio o de otro. Hay espacio como en el medio. Bueno, eso es el espacio de la comuna, o del departamento, en realidad, en términos jurisdiccionales. Eso tenés que conocer mejor vos. Y en las provincias del sur, por ejemplo, en Río Negro o en Neuquén, está el famoso espacio colindante, que tampoco es de ningún municipio y tampoco es de un departamento, es de la provincia. El suelo que no es de propiedad más que de la provincia. Esos propios es ese interland de suelos comunes, que en algún momento son comunes, se puede cambiar y se puede agregar al espacio urbano, etc. Es como una reserva de suelo fiscal, por poner algo así. Ya lo tenían previsto en las leyes de Indias. Y finalmente, por fuera de eso, las chacras y estancias. El sistema de estancia argentino es un sistema tristemente célebre y famoso a nivel mundial. Cómo funciona en términos de producción, ¿no? La referencia al patrón. No se podría hablar de esclavitud, pero está muy próximo al sistema algodonero del sur de los Estados Unidos. El patrón de estancia respecto de cómo era el tratamiento y las ventajas que tenía el trabajador, ¿no? Para mí es un trabajador, aunque sea un peón de campo. Lo que quiero decir es que este modelo es el que terminó luego determinando la estructura de ocupación de nuestro territorio. Quiere decir que hay una relación directa entre la forma de producir en el territorio y cómo el territorio termina siendo configurado en relación con ese sistema de producción. Espérate. Tengo que terminar en 6 minutos. Bueno, no tengo mucho tiempo para detenerme. Son, digamos, un poco cómo son los sistemas de producción que fueron moldeando cada una de las estructuras de funcionamiento de nuestro país. Esto está, si alguno lo quiere ver, en el Plan Estratégico Territorial que realizaron en la gestión de gobierno anterior. PET, se lo conoce como PET. Son 4 tomos. En un tomo está como es el modelo de crecimiento del país. Bueno, lo que les decía, el modelo colonial, que es un poco el modelo que les mostré recién. Fíjense dónde estaba la carga del desarrollo productivo y dónde estaban las ciudades principales en nuestro país, ¿no? Buenos Aires aparece marcada, pero era una más entre otras. Después está la zona de Cuyo. La zona de Cuyo siempre fue muy importante porque es una zona de paso, ¿no? Se podía atravesar la cordillera de la manera más simple posible, a pesar de toda la complejidad que eso conlleva. Y del otro lado está Santiago y el puerto de Valparaíso, y de ahí se llevaban todo lo que extraían, digamos, todas las materias primas extraídas. Por eso es importante todo el anillo de ciudades encadenadas hacia el Alto Perú, ¿no? Y tenían mucho valor. Y claro, estaba el virreinato del Alto Perú, exactamente. La historia es muy interesante, no tengo mucho tiempo, pero todo esto tiene que ver con cómo era la manera más fácil de poder sacar todos los recursos que estaban explotando en el territorio americano y llevarlos de la manera más segura posible hacia España. Ustedes piensen que la salida natural siempre hubiera sido por el Océano Atlántico, ¿no? Porque España está
pero hacia el este estaba el Imperio Portugués. Entonces no había asociado o aliado del Imperio Británico, no había salida asegurada sobre el Atlántico. Todo este rodeo de ciudades tiene que ver con salir por el Pacífico y buscar el punto más bajo para atravesar la cordillera. Para que ustedes relacionen directamente la forma del sistema carretero actual de nuestro país con la idea de la producción detrás de todo esto. No es que alguien se sentó y diseñó, voy a hacer un caminito por acá, o el Paso Cristo Redentor. No, el paso se hizo por ahí porque fueron buscando por dónde se le morían menos cantidad de mulas, porque todo esto se transportaba a lomo de mula, y cruzaban por la zona de Cuyo, que era una zona baja, para poder cruzar hacia el otro lado. Baja, entre comillas, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la cordillera de los Andes. Por eso digo, el Imperio Portugués asociado al Imperio Inglés, digamos, ¿no? Que los esperaban ahí a la vuelta, digamos, cuando salían. Lo que quiero decir es que quiero poner en valor las decisiones, no como una especie de inspiración o mente preclara o alguien que pensó cómo es la cosa, como sí hacen los planificadores urbanos cuando decían una ley, sentados en una oficina cerrados entre cuatro paredes, sin medir las consecuencias o sin analizar cómo es la dinámica de evolución de un territorio, sino que las cosas que terminan siendo las huellas territoriales tienen que ver con cómo la gente va realizando sus actividades, aunque sean actividades ilícitas para mí, ¿no? Porque estamos hablando de lo que yo considero un pillaje, un robo colonial, digamos, ¿no? Pero bueno, esa actividad, así todo, marcó el territorio a fuego. El modelo agroexportador, como ustedes ven, la estructura esta la conocemos mejor porque es la que prevalece hoy en día, alteró toda esa dinámica, digamos, ¿no? Un poco lo que ha pasado es que todo lo que se producía en el interior del territorio tenía que salir por el puerto de Buenos Aires, esta historia ya la conocemos, y esa es la estructura que hoy posee nuestra ciudad, la estructura radioconcéntrica de Buenos Aires, deviene de esa decisión, que hay un proceso de producción también de tipo extractivo. No, ahí yo puse algunas fotos, por ejemplo, todo el trabajo de la forestal, que les recomiendo que vean la película, la de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias, muy buena película, sobre todo los jóvenes o quebracho. El Netflix no sé si debe estar, creo que no, pero la bajan de YouTube, digamos. Una película de ritmo como eran las películas de antes, digamos, no se van a enterar de nada hasta que pasen 45 minutos de película más o menos, pero se va construyendo. Bueno, la zafra en Tucumán, los frigoríficos en Rosario, el Alto Valle con las manzanas, la vid, todo lo que es el tratamiento de la uva en Mendoza, exactamente, es el patrón que se utilizó respecto de producción asociado a valor de suelo y materia prima y traslado hacia el puerto de Buenos Aires y de ahí a las metrópolis del primer mundo. Bueno, es una forma de verlo, digamos. Está bien, está bien. Bueno, nosotros creemos algo parecido, no sé si con esas palabras, ¿viste? Me tengo que cuidar un poco porque no puedo, pero ponele algo de eso. En ese sentido, a mí me interesaba destacar que nosotros somos muy críticos de todos estos modelos en los que se han procesado cosas sin asegurar el reparto de excedentes derivados de ese proceso de forma equitativa. Pero me dijeron y media. Ah, y media. Sí, o porque están cercados por los campos sojeros, muchos pueblos también que están agrocontaminada la población por los vuelos, sí, como el efecto contrario. Así que por eso nosotros sostenemos un poco los principios rectores con los que fue diseñada la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que viene un poco a cuento de lo que vos decís, digamos, ¿no? Ustedes piensen que la ley estructura esto en 4 principios, lo tienen en la página 25 del módulo 2, y con esto cerramos. Habla de que la ciudad es un derecho. Esto también lo introdujo
Lefebvre en la década del 60, fines de la década del 60. Sería algo así como pensar que el hábitat es justo, es el mismo tipo de oxímoron o contradicción. Cuando uno lee hábitat justo, ¿cómo es que un hábitat puede ser justo? Es como Superman bueno, una cosa que suena como rara, digamos. Lo mismo pensar que la ciudad es un derecho. Uno pensaría que no hace falta ni siquiera definirlo, que debiera ser así. Sin embargo, como no es así, vale la construcción conceptual en torno a la interpretación de que en realidad todos tenemos derecho a la ciudad. Pero la ciudad es lo que venimos diciendo. La ciudad es espacio, suelo urbano producido para ser considerado como ciudad. Por lo tanto, es un derecho complejo, es un derecho que hay que trabajarlo. No es como el derecho a la libertad, que también hay que trabajarlo, pero es más intangible. Hay que producirle cosas. Hay que producir cosas para asegurar ese derecho. El segundo principio habla de la función social de la propiedad. Hay no recuerdo qué profesión tenía el doctor, ¿no? Doctor Sampay, Luis, era abogado, Sampay. Doctor Sampay. En el año 47, en el año 47 empieza a escribir la Constitución que luego se aprobó en el 49, que luego fue derogada también por otro gobierno, por otros militares, digamos, en el año 55. Él establecía que la propiedad privada puede ser considerada en tal condición, pero tiene que estar supeditada al bien común. No es que era un marciano, las constituciones más avanzadas del mundo en ese momento, y todavía hoy algunas, siguen sosteniendo ese principio. Nadie está tratando de afectar la condición de tenencia de una propiedad privada, sino que hay leyes de carácter administrativo que le ponen algunas condiciones. Entre esas condiciones está que si hay una necesidad de la comunidad para usufructuar parte de ese espacio, ese derecho inalienable o supuestamente inalienable puede ser puesto en discusión. Ni siquiera es directo, no es que porque la comunidad lo necesite, listo, lo usa. Pero sí es plausible de ser discutido. Es plausible de ser discutido. Si yo tengo que ir del punto A al punto B, porque en el punto A hay un pueblo y en el punto B hay un colegio y en el medio hay una gran fracción de campo, yo puedo atravesar ese campo. Puedo habilitar un camino por ese campo y el dueño del campo es el que tiene que mantener el camino. Si yo tengo un terreno que vuelca sobre un río, sobre un arroyo, hay lo que se llama el concepto de camino de sirga. Hay una franja que determina el Código Civil que tiene que estar liberada para el uso público a costo del propietario. Bueno, esos son todos derechos del nivel administrativo que lo que hacen es restringir de alguna manera el uso de la propiedad privada. La tercera es la gestión democrática de la ciudad. La gestión democrática de la ciudad es que todos, no solo que la ciudad esté preparada para poder dar respuesta al derecho a la ciudad, sino también asegurarse que todos puedan acceder a esos derechos. Quiere decir que lo único que pide la ley no es una cuestión de adecuación física del espacio, sino que lo que te está pidiendo también es que la población tenga acceso a otros tipos de bienes que le permitan disfrutar de esa ciudad urbanizada o de ese espacio urbanizado. Si una persona tiene que estar preocupada por conseguir dinero para darle de comer a su hijo, díganme qué tipo de disfrute puede hacer de una ciudad aunque la ciudad esté completamente urbanizada. Ninguno, no va a poder. Una persona que no tiene una universidad como esta cerca de su vivienda y que por suerte la universidad se puede jactar de tener primeras generaciones de familias graduadas en esta universidad. ¿Cómo hace para acceder a una universidad aunque esté todo urbanizado todo por todos lados? Y no, si este equipamiento no se pone acá y se pone en el centro de la ciudad de vuelta, y probablemente alguna persona que tenga alguna posibilidad de venir a esta universidad, que viva en su área de proximidad, no va a poder asistir a la universidad. O sea que la democracia urbana tiene que ver no solo con que exista la ciudad, sino con que se puedan acceder a los usos de la ciudad. Y el cuarto principio es el reparto equitativo de cargas y beneficios. Quiere decir que no vale un territorio, un pedazo de parcela, un pedazo de terreno, más que aquello que costó producirlo.
Eso es lo que quiere decir el reparto equitativo de cargas y beneficios. Si un territorio se valorizó y no hubo que hacerle mucha inversión, no hubo que hacerle mucha carga de inversión, el beneficio de ese propietario no puede ser igual que sobre aquel otro que sí tuvo que hacer una carga e invertir su patrimonio para valorizar su tierra. Esto hay que dejarlo claro, porque en general los propietarios, los terratenientes creen que cuando uno habla de reparto equitativo quiere decir que me vas a sacar a mí porque tengo más que vos que tenés menos. No, la ley no dice eso. La ley lo que dice es que a tanto invertiste A, ganás A. Y si no invertiste A, no ganás A, como ganás. Porque en realidad vos no pusiste patrimonio a riesgo, sino que la propia comunidad, en el hinterland, alrededor de tu terreno, en nombre del Estado que fue trasladando obras, te fue trasladando valor. Quiere decir que la carga la hizo el Estado en nombre de toda la comunidad. ¿Y por qué? El beneficio de eso queda en manos del propietario nada más. Eso es reparto equitativo de cargas y beneficios. Si el Estado hizo la inversión, el beneficio tiene que ser para el Estado o para aquellos que representa el Estado, que es la comunidad toda. ¿Mm? Bueno, ¿preguntas antes de que me maten? ¿Alguna? Y 37. No puedo con ¿No? ¿Ninguna? Bueno. No tenemos dudas porque creo que está todo muy claro. No sé, no te creo. ¿Por allá? ¿Ninguna pregunta? Bueno, ¿se puede hacer recreo o no?